Muy bien, pues nada, muchas gracias, Ray. Muchas gracias a todos. Y bueno, vamos a empezar entonces con esta ponencia alrededor de la inmunoterapia como tratamiento de primera línea. Si queréis interrumpirme en algún momento, pues nada, yo estaré aquí encantado de responder a cualquier pregunta que vaya surgiendo por el camino, aparte de lo que luego podamos hacer al final de este simposio. Vamos a ver, muy bien. Realmente voy a concentrarme sobre todo en lo que es el papel de la inmunoterapia en el contexto de la primera línea y fundamentalmente como monoterapia y en combinación con quimioterapia, y haremos dos apuntes que ya hemos comentado sobre las combinaciones de IO-IO. Desde luego, como decíamos previamente, yo sé que en los últimos años hemos intensificado el tratamiento con inmunoterapia en el contexto del cáncer de pulmón. Desde el principio, con independencia del fármaco que hayamos utilizado, inhibidor de PD-1, de PDL1, globalmente la tasa de respuestas con estos fármacos en la segunda línea como monoterapia está en el rango del 15-20%. Probablemente si cogemos tumores PDL1 positivos, la actividad es más en el rango del 25-30%. Si los tumores son PDL1 negativos, más bien en el rango del 5-10%. Como decíamos, los estudios de segunda línea nos mostraron tres hechos claros. La monoterapia es efectiva, dobla la tasa de respuestas versus lo que conseguimos con quimioterapia, y básicamente disminuye el riesgo de muerte respecto a lo que conseguimos con quimioterapia un 30%. Esto se traslada en términos de aumento en la tasa de supervivencia de aproximadamente 3 meses en la mediana de supervivencia, y los datos son muy consistentes en los que pasan los tumores tratados con pembrolizumab, con nivolumab y con atezolizumab. Quizás los datos, cuando vemos por histología, la hazard ratio es similar, pero el beneficio absoluto probablemente sea un poco peor en los tumores escamosos que tienen un peor pronóstico. Cuando vemos la expresión de PD1, vemos que esto tiene un franco impacto. La mayor parte del beneficio en la segunda línea con monoterapia se concentra en los pacientes PDL1 positivos. Los PDL1 negativos, hay pacientes individuales que desde luego se benefician, pero la mayor parte de los pacientes, la mayor parte del beneficio, como decíamos, se concentra en los pacientes en los tumores PDL1 positivos. Esto fue, yo creo que bien percibido, y cuando se llegó a la primera línea se trató de enriquecer a los pacientes. Y desde luego, desde los estudios Keynote 0.24 hasta el 0.42, similar diseño pero más pacientes, se dio en ambos estudios un franco beneficio en aquellos pacientes tratados con pembrolizumab. En estos casos, en pacientes con PDL1 más del 50%, que era criterio de inclusión en el 0.24, o PDL1, cualquier expresión de PDL1 en aquellos pacientes tratados en el Keynote 0.42. Es llamativo, sin embargo, como veis, que quizás en el 0.24 hubo una mayor selección de pacientes y el beneficio se vio desde el principio. Sin embargo, cuando la selección de pacientes no era tan pronunciada, se veía que en los primeros 3 meses, como ocurre en la mayor parte de los estudios con inmunoterapia, en monoterapia vemos que hay un cierto sobrecruzamiento de curvas. De hecho, cuando uno estudia un poco más en detalle los datos del estudio 0.42, para toda la población mayor del 1%, que como os decíamos eran casi 1.300 pacientes, veis que era un claro sobrecruzamiento en los primeros meses, los primeros 6 meses. Este sobrecruzamiento, desde luego, es menor cuando restringimos el análisis a los del mayor del 50%, y de hecho
Como veis, el beneficio, si eras una hazard ratio de 0,80 en toda la población, es mucho mejor 0,69 en aquellos pacientes que son con expresión muy positiva. Y en cambio, en aquellos pacientes con expresión del 1 al 50%, el beneficio es mucho más dudoso. De hecho, la hazard ratio es 0,91. Como veis, hay un cierto beneficio, pero desde luego en los primeros 9 meses de análisis de este estudio, de hecho hay un sobrecruzamiento de curvas favoreciendo incluso a la quimioterapia versus a pembrolizumab. Dependiendo de la zona del mundo, el fármaco está aprobado solo para los pacientes PDL1 positivo, PDL1 más del 50%, como en Europa. En alguna zona, como en América del Norte, los pacientes PDL1 positivos, más del 1% pueden recibir el fármaco. Y yo creo que probablemente esto puede ser un sujeto de debate. No sé qué pensarán ustedes. Probablemente, si yo tengo un paciente PDL1 positivo, tienda a utilizar pembrolizumab en los que tienen más del 50%, y en los que tienen PDL1 entre el 1 y el 49, posiblemente, como veremos posteriormente, sea más partidario de utilizar quimio-inmunoterapia. Lo que también es cierto y satisfactorio es que este beneficio que se ve tempranamente se traslada en un beneficio a largo plazo. Y yo me gustaría quizá recordar un par de datos. Como veis aquí, en el estudio, digamos, menos seleccionado, en los pacientes con expresión mayor del 50%, la tasa de supervivencia a 2 años es de 45%. Era un poco mayor del 50% en los pacientes del estudio 0,24, pero aquí el 0,42 también son muy significativos, diría yo. Es del 45% versus un 30% en lo que veíamos en el estudio con quimioterapia sola. Cuando uno analiza los datos a 60 meses de la cohorte de pacientes que habían sido tratados en el estudio fase 1, en este era un estudio, como sabéis, que no tenía rama control, pero tenemos mayor seguimiento, y como veis, en los pacientes que tienen PDL1 más del 50%, la tasa de supervivencia a 5 años está aquí muy cercana al 40%. O sea que parece que hay una proporción de pacientes que son capaces de alcanzar esta supervivencia a largo plazo, y es otra de las cosas que tenemos que tener, obviamente, siempre también en cuenta. Como veis, los supervivientes a largo plazo, dentro de aquellos que tienen una expresión menor, es inferior al 20% y es claramente inferior que aquellos con expresión masiva. Esto, de hecho, se cumple cuando analizamos si la expresión por encima del 50% tiene algún impacto. De hecho, tanto en supervivencia libre de progresión como en progression-free survival, los pacientes que tienen una expresión entre el 90 y el 100% de las células tienen una mejor evolución en PFS, tienen una mejor evolución en supervivencia que aquellos pacientes que tienen una expresión entre el 50 y el 90%, como veis en este estudio. Este es un estudio que analizó una compañera nuestra, doctora Aguilar, en su estancia en el Dana-Farber, compilando la serie del Memorial y del Dana-Farber. Y como veis también, la respuesta también era superior, 60% los superaltos expresores, 90-100% versus aquellos pacientes que solo expresaban del 50 al 90%. Un dato también significativo lo vimos en un análisis presentado por el Dr. Herbst recientemente en diciembre. Analizando los datos del estudio 042, se veía que dentro de los pacientes PDL1 positivos, probablemente el beneficio se acumulaba del pembrolizumab versus quimio en aquellos pacientes con TMB alto. En este caso se definía TMB alto si tenía el 50% superior de carga mutacional, utilizando análisis de todo el exoma. Se corresponde bastante bien con lo que serían más o menos 10-12 mutaciones por megabase utilizando la tecnología de Foundation One. Sin embargo, y yo creo que esto es también importante tenerlo en cuenta,
a la hora de seleccionar nuestros pacientes para pembrolizumab o para pembroquimio, los pacientes que tenían PDL1 alto, más del 50%, pero TMB bajo, no llevaban un beneficio claro del pembrolizumab versus quimioterapia. De hecho, como veis, la hazard ratio estaba en el rango de 1. En definitiva, en los pacientes altos expresores, el PDL1 es muy importante y además cuanto más PDL1, probablemente más probabilidad de beneficio, pero el TMB probablemente es importante. Y desde luego, teniendo en cuenta que no todos los pacientes se benefician y que sobre todo hay un riesgo, cierto riesgo de progresión al principio, cuando yo tenga que decidir si un paciente recibe quimioterapia más pembro versus pembro dentro de los altos expresores, probablemente me fijaré si el paciente tiene una enfermedad clínicamente agresiva, que yo creo que son los pacientes que tienen más posibilidad de progresar a inmunosolo. Si tiene necesidad de una respuesta rápida, a esos dos pacientes probablemente les daré quimioinmuno, versus aquellos que tienen una enfermedad menos agresiva. Quizás un dato de ayuda, si por lo que sea tengo hecho el TMB, también me ayudará a verlos. Los pacientes doble altos, PDL1 altos y TMB altos, son los que más probablemente se benefician. Quizás me gustaría comentar unos datos que hay recientes del estudio Power 110 que utilizaba atezolizumab versus quimioterapia, un estudio muy parecido a los que hemos comentado. En este estudio se vio de nuevo dos cosas. La primera, que cuando tú comparas 22C3, que es el típico ensayo que utilizamos en la clínica con pembrolizumab, y utilizas el SP142, como veis, el porcentaje de sobreposición, de overlapping es bastante pequeño. Hay bastantes pacientes que son PDL1 más del 50% con 22C3 y que no lo son utilizando el SP142, de hecho son un 40%, y hay un 20% de pacientes que son negativos para 22C3 y que serían incluidos como positivos como utilizando este ensayo. Y de hecho, fijaros lo que pasa. Cuando uno ve los datos del estudio, bueno, aquí es bastante claro, en este estudio se ve que atezolizumab parece que beneficia a los pacientes altos expresores, bien utilizando la selección de TC3 y C3, utilizando el ensayo típico de Roche, el SP142, y parece que lo mismo es cierto si utilizas el 22C3, que es el ensayo típico de MSD, o el 22263 utilizando el ensayo típico de AstraZeneca. Sin embargo, yo quiero que se den cuenta de una cosa. La hazard ratio en todos ellos es positiva. Sin embargo, hay datos que nos dicen que la población de pacientes son diferentes. Por ejemplo, en todas estas combinaciones, como veis, yo creo que los pacientes son diferentes porque todos ellos se tratan con quimioterapia y, como veo en la siguiente diapositiva, los pacientes tratados con atezo tienen, en cualquiera de los casos, datos de supervivencia muy similares, sean seleccionados como el biomarcador que son seleccionados. Sin embargo, cuando uno ve lo que pasa con la quimioterapia, y esto demuestra que son poblaciones diferentes, la mediana de supervivencia es de 13 meses, de 11 meses o 16 meses. Y de alguna manera refleja lo que veíamos al principio, que son pacientes diferentes. Una cosa son los pacientes que seleccionamos con 22C3, con SP142, y otra cosa son los pacientes que hubiéramos seleccionado con 22C3. Por lo tanto, me parece que probablemente, al menos a la hora de hacer la selección de los pacientes, quizás el marcador 22C3 sea el que tengamos más validado y posteriormente podemos hablar un poquillo de él. Otra cosa importante, y es que tenemos que tener en cuenta que muchas veces el paciente que nos viene a la consulta, quizás un 10-15% de los pacientes wild types, PDL1 muy positivo, más del 50%, que son el 30% de los pacientes, un porcentaje no significativo tiene metástasis cerebrales. Y una pregunta que nos hacemos con frecuencia es si a estos pacientes les podemos tratar con pembrolizumab como agente único, y yo creo que a día de hoy la respuesta es bastante clara. El grado de beneficio es similar para los pacientes que tienen metástasis cerebrales como para aquellos que no tienen metástasis cerebrales, siempre que sean PDL de 1 elevado.
Y finalmente, como decíamos en una anterior ponencia, yo creo que cada vez somos un poco menos restrictivos y vemos que los pacientes que tienen algún grado de enfermedad autoinmune leve derivan el mismo beneficio de este grupo de tratamientos que el que derivan los pacientes sin ningún tipo de autoinmunidad. Y por lo tanto, a día de hoy, creo que cuando las autoinmunidades son leves, probablemente no deban de ser una contraindicación absoluta. El último punto que creo que es importante es que hay nuevas poblaciones que tratamos cada vez con pembrolizumab como monoterapia. Una de ellas incluye, desde luego, aquellos pacientes con papilomatosis respiratoria. Otro ejemplo bueno sería aquellos carcinomas de pulmón con enfermedad HIV positiva, para los que tenemos también datos robustos en los que el fármaco es efectivo. La segunda parte de lo que hoy quería comentarles tiene que ver con las combinaciones de quimio e inmunoterapia. Y desde luego hay aquí dos estudios gemelos, el 189 y el se me ha ido de aquí del título, y el 407, el 189 en no escamoso, el 407 en escamoso, que demuestran que la quimioinmunoterapia con pembrolizumab es mejor que la quimioterapia sola, y esto también obviamente es cierto en los pacientes con escamoso. Son datos que conocemos desde hace más de 2 años. Particularmente relevante que se fijen ustedes en la hazard ratio, 0,50 en el caso de los tumores no escamosos, 0,64 en el caso de los tumores escamosos. Esto es relevante porque, como veremos posteriormente en el subanálisis de ambos estudios, tanto en el 189 y se reproducen los datos en el estudio 407, el beneficio en términos de progression-free survival son positivos en todos los pacientes, tanto en los PD-L1 negativos como en los positivos de 1 al 50%, como los del más del 50%, aunque la magnitud del beneficio, la hazard ratio, es claramente mejor cuanto mayor es la expresión de PD-L1. Vean ustedes, hazard ratio de 0,36, 0,55 y 0,75, todavía importante, pero de menor rango para aquellos pacientes PD-L1 negativos. Sin embargo, cuando uno analiza la supervivencia, los datos de supervivencia son muy similares. La cantidad de beneficio es muy comparable, hazard ratio 0,59, 0,55, 0,42. En definitiva, que parece que todos los pacientes tengan la expresión de PD-L1 que así benefician de este tipo de medicamentos, de este tipo de combinaciones de quimioterapia. Quizás una de las preguntas que tenemos que hacernos es si estos pacientes altos expresores deben de recibir quimioinmuno o inmunosolo, pembrolizumab o quimio-pembrolizumab. El otro dato importante en los pacientes con enfermedad no escamosa, tenemos datos que el mismo estudio, el mismo tipo de quimioterapia, quimio-pembrolizumab más menos atezolizumab, no tiene datos significativos en supervivencia versus lo que ha pasado con pembrolizumab, y el estudio de el 150 que compara carbotaxol, atezo, bevacizumab más menos atezolizumab, lo que viene a dar en el grupo global de pacientes es un beneficio de más o menos el 0,80, como veis aquí, y quizás hay dos subgrupos de pacientes en los que ellos han puesto particular énfasis. Quizás el único subgrupo en el que no tenemos datos con quimioterapia más pembrolizumab es este subgrupo que tiene enfermedad EGFR negativa, porque aquellos pacientes que tienen tanto enfermedad metastática en el hígado como en otros, parece que el beneficio desde luego no es diferente. Si uno analiza los datos en los pacientes PD-L1 altos, como decíamos previamente, ven ustedes que en esto, tanto en el 189 como en el 407 como en el 150, en todos ellos se ve un beneficio claro. Por lo tanto, como decíamos previamente, quizás llegará un momento en el que el paciente con PD-L1 alto sea candidato a dos tipos de alternativas, bien pembro, bien quimio-pembro, y tenemos que definir en función del tipo de paciente, de sus características, cuál va a ser el mejor tratamiento a ofrecer.
Si analizamos un poquito más en detalle el estudio 407, porque el tipo de análisis sería muy similar cuando lo hacemos con el estudio 189, para no ser muy repetitivo, vemos que el estudio, como decíamos, es beneficioso en supervivencia y en supervivencia libre de enfermedad y en tasa de respuesta, que el beneficio es igual o comparable con la misma hazard ratio si utilizamos carbopaclitaxel con pembro que si utilizamos nab-paclitaxel con pembro, lo cual es relevante. Y no solo este un análisis reciente, hemos visto que no solo es la PFS, sino la TFS2, es decir, que la segunda progresión también favorece a aquellos pacientes que hemos tratado con la combinación de pembrolizumab versus aquellos que reciben el placebo, lo cual explica que en el análisis ya más maduro de los datos se siga preservando este aumento de la supervivencia a largo plazo para los pacientes tratados con quimiopembro. Como decíamos previamente, los pacientes tratados con pembro solo, si es PDL1 alto y el TMB es alto, tienen un beneficio de este tratamiento con pembrolizumab que no ocurre en los que tienen TMB bajo. En cambio, en este análisis, cuando utilizamos quimiopembro, vemos que no se repiten los resultados, y es que el TMB no nos ayuda a discernir qué pacientes se benefician. Como ven aquí, los pacientes, con independencia de que tengan TMB alto o TMB bajo, sugiere que tienen el mismo beneficio, hazard ratio 0,57-0,68, del tratamiento con quimiopembro versus el tratamiento con quimioterapia sola. En definitiva, el TMB no nos va a ayudar a discernir qué pacientes se benefician de pembrolizumab versus quimioterapia. Como hemos dicho previamente, el perfil de seguridad esencialmente es el que da la quimioterapia más el que da adicionalmente el pembrolizumab, sin otros datos significativos. Como veis aquí, en los efectos secundarios generales, anemia, alopecia, diarrea, etc., el grado de efectos secundarios es muy similar cuando damos quimioterapia que cuando damos quimioterapia con pembrolizumab. Sin embargo, es en efectos adversos inmunológicos donde vemos que hay una cierta diferencia, y aquellos pacientes que han recibido pembrolizumab aparte de quimioterapia tienen obviamente efectos secundarios que tienen que ver con disfunción tiroidea, un pequeño porcentaje colitis, un pequeño porcentaje nefritis, reacciones infusionales y, asimismo, como sabéis, neumonitis y reacciones cutáneas. Cuando uno ve cuál es el impacto en la calidad de vida de estos pacientes, de nuevo se refleja que la mayor parte de los pacientes viven mejor cuando son tratados con quimioinmunoterapia que aquellos pacientes que reciben quimioterapia sola. Otra manera de presentar estos datos, en la evolución temporal, aquí se ve esencialmente que la calidad de vida de estos pacientes es superior cuando reciben quimioterapia que cuando reciben quimioterapia sola en este contexto clínico. Me parecía relevante aquí poner quizás los datos del otro estudio, de los otros dos estudios en el contexto de la enfermedad escamosa que existen, de quimioinmunoterapia. El primero de ellos es el estudio con atezolizumab, un estudio de diseño similar al que hemos comentado con el 407, en el que se ve que hay un cierto mejoría en la supervivencia de aquellos pacientes tratados con quimioterapia más atezo versus quimioterapia sola, aunque, como ven ustedes aquí, la hazard ratio es de 0,9 y no alcanza a tener la significación estadística. Recuerden que era de 0,67, estadísticamente significativo cuando utilizábamos pembrolizumab, y de hecho el beneficio en este caso se veía únicamente en aquellos pacientes con PDL1 alto y no se veía ni en PDL1 bajos ni en PDL1 de expresión intermedia. En el estudio 227 había una parte que utilizaba quimioterapia versus quimioinmuno, la parte 2, que presentamos hace poco en el estudio, en el congreso de ESMO Inmuno, y en él se veía que en los pacientes con tumores no escamosos no había una franca diferencia en la supervivencia, con una hazard ratio de 0,86 quimio-nivo versus quimio solo, y en aquellos pacientes con tumores escamosos que eran
un número de pacientes pequeños, 212 pacientes. Era un endpoint secundario, se veía, sin embargo, un cierto beneficio, aunque, como decíamos, no tenía relevancia de objetivo primario ni un poder suficiente como para llevar a conclusiones relevantes, aunque apuntaban, desde luego, a que la hazard ratio era más en el rango de la efectividad de lo que habíamos visto previamente con ATEF. Únicamente por volver a presentarle tanto del 189 como del 407, como hemos visto, parece que la TMB en este contexto clínico no nos beneficia qué pacientes, no nos indica qué pacientes se benefician en el mismo rango de magnitud, tanto los no escamosos como los escamosos, los pacientes con TMB altos en comparación con aquellos con TMB bajo, que, como ven, tienen rangos de hazard ratio muy parecidos. El último punto que quizás les quería comentar y que hemos visto previamente de las combinaciones en primera línea son las de doble inmunoterapia, quizás el más paradigmático de ipi/nivo. Como decíamos, resultados iniciales sugerentes, particularmente los tumores TMB altos en términos de progression-free survival. Sin embargo, cuando uno analiza los datos a largo plazo, únicamente se ve en los pacientes PDL1 con independencia de la TMB, se ve un cierto beneficio a largo plazo cuando se utiliza doble inmunoterapia versus quimioterapia sola en estos pacientes. Se veía asimismo que este beneficio puede verse en cierta medida a largo plazo, aunque, como ven, como saben ustedes, recientemente algunas de las autoridades no han entendido que este beneficio tuviera el impacto suficiente como para ser aprobado, como ha pasado con la EMA, y quizás debamos de estar alertas a estudios que se van a presentar en los siguientes meses que comparan ipi/nivo más combinaciones de quimioterapia que probablemente pudieran refrendar en algo que nos preocupa siempre cuando utilizamos combinaciones de dos inmunoterapias o inmunoterapias solas, que vemos que en los primeros meses la evolución cuando damos inmunoterapia sola es quizás mejor con quimioterapia que en las ramas de inmunoterapia, y por este motivo hay algunos estudios que están analizando quimioterapia más doble inmunoterapia, utilizándola ya desde el principio. Yo creo que los datos de esos estudios serán disponibles en los siguientes meses y creo que tiene mucho sentido que le demos valor. Ya para finalizar, me gustaría quizás presentarnos algo que se parece a lo que nosotros hacemos en la clínica diaria, y es qué pasa con los pacientes a día de hoy que vemos en la clínica. Bueno, la verdad es que en mi clínica diaria yo no hago el TMB a los pacientes, esta es la realidad. Por lo tanto, si yo miro lo que hagan mis pacientes, en los pacientes P1, más del 50% tiende a utilizar inmunoterapia con pembrolizumab, y alternativamente, si los pacientes tienen una enfermedad muy agresiva, si veo que necesitan una respuesta rápida, tiendo a darles quimioinmunoterapia únicamente. Quizás si tuviera pacientes que tienen hecho el TMB, si no tengo claro si darles quimioinmuno o inmuno, si tienen un TMB bajo, me inclinaría más por quimioinmuno versus inmunoterapia sola. En el resto de pacientes tenderé a utilizar más quimioinmuno con independencia del TMB si el paciente es PDL1 negativo o PDL1 bajo. Siempre utilizaré en rojo quimioinmunoterapia como mi primer tratamiento favorito. Muchas gracias. No sé si he ido un poquito rápido y quizás tengamos solo tiempo, si quieren, para que comentamos cualquier cosa. Muchas gracias, Luis. Yo tenía una pregunta práctica. La verdad es que no he podido utilizar mucho el esquema de Pembro con taxano y platino en epidermoides, porque tenemos restricciones de acceso para
para ese cierto tipo de pacientes aún básicamente por aseguramiento. Y quería saber, en tu experiencia, si prefieres el Abraxane o el Taxol normal, y qué ventaja le ves a alguna u otro taxano en epidermoide de pulmón. Si te digo la verdad, nosotros utilizamos siempre carbotaxol. La idea de utilizar el taxano en este estudio más o menos la mitad de los pacientes recibieron carbotaxol y la mitad carboabraxane. La razón para utilizar carboabraxane era que con el abraxane no necesitas la premedicación con esteroides, con dexametasona. Y realmente, si uno se pone a pensar lo que hacíamos hace 4 o 5 años, teníamos miedo que los pulsos de esteroides disminuyeran la eficacia de estos fármacos. A día de hoy probablemente entendemos que los pulsos cortos, como premedicación, etcétera, probablemente no influyan mucho. De hecho, el beneficio que se ha visto fue similar con carbotaxol que con carbopm3. He de decir, sin embargo, que a pesar de que los pacientes con abraxane no necesitan dexametasona, muchos de los pacientes, si no casi todos, recibieron esteroides como profiláctico de la emesis por el carboplatino, por lo cual al final del día no podemos saber si le hubiéramos quitado esos esteroides hubiera habido algún beneficio adicional, que por otro lado yo no lo creo, sinceramente. Perfecto. Y segunda línea epidermoide, ¿qué estás haciendo fuera de ensayo? Pues mira, o sea, lo que hacemos típicamente es si el paciente hace quimioinmunoterapia en primera línea, lo más probable que con carbotaxol más pembrolizumab, posiblemente en segunda línea tendemos a hacer gencitabina como agente único. Hay un subgrupo de pacientes que tienen una respuesta muy prolongada y que hemos visto que si llegamos a los 2 años suspendemos el pembrolizumab. Si el paciente tiene un periodo libre de enfermedad y periodo libre de pembrolizumab suficiente, a veces hacemos rechallenge. El número de pacientes en escamoso no es muy elevado, que ha sido comunicado, pero en nuestro contexto hemos visto que es una buena alternativa. Probablemente de los que han acabado 2 años de tratamiento y que han tenido un periodo de libre de pembrolizumab de al menos 6 meses, al menos la mitad de ellos responden a el rechallenge. Buenas tardes. Una pregunta. En población EGFR mutado, que se usó ¿sí? Un ITK de primera línea, no tiene T790 o se usó osimertinib en primera. Su opinión del uso de la quimio inmuno más antiangiogénico en segunda línea versus utilizar solo quimioterapia. La verdad, mire, yo creo que las dos son potenciales. La verdad es que si yo tuviera que decir qué es lo que más me gusta del estudio IMpower 150, desde luego es el análisis de ese subgrupo EGFR mutado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que es un subgrupo pequeño. Eran solo el 14% de los pacientes en el estudio. Pero vimos que en ese subgrupo había un beneficio claro para carbotaxol más atezo versus carbotaxol beta. Por lo cual a mí me parece que es algo que puede tener sentido. El beneficio sobre todo es porque todo el resto de los estudios de primera línea nunca han incluido estos pacientes. Entonces, en ese sentido, aunque son datos no robustos, porque son un número de pacientes escaso, son los datos más robustos que tienen. Y en cierta medida, uno lo ve biológicamente plausible. Lo ve biológicamente plausible porque sabemos que los antiangiogénicos en general tienen bastante eficacia en la enfermedad EGFR mutada y probablemente tenga un efecto sinérgico facilitando la infiltración de linfocitos en estos tumores que, como antes veíamos, son o tienden a ser más con un ambiente más inmunosuprimido. ¿Alguien
¿Tiene alguna otra pregunta? ¿En qué paciente usted considera la estrategia de quimio inmunoantiangiogénico? La verdad, en este momento, quimio inmunoantiangiogénicos, sinceramente la plantearía únicamente a los pacientes EGFR mutados que han progresado a un inhibidor y que son T790M negativos. En el resto de los pacientes, los datos de quimio inmuno más pembro, en general, creo que son superiores a quimio inmuno, a quimio más con otros tipos de quimioterapias. Por lo tanto, en el resto de su grupo de pacientes tiende a utilizar quimioterapia sola, algo PM3E o carbotaxol más pembrolizumab. Si alguien me pregunta si hay alguna razón por la que crea que el pembrolizumab en combinación es mejor que atezolizumab o nivolumab, yo creo que no hay datos biológicos que lo expliquen. Los únicos datos que hay son los de los ensayos clínicos. Y de hecho, si uno compara el estudio 189, que es carbo o cis PM3E más menos pembro, la hazard ratio es 0,50. Es decir, que disminuye un 50% el riesgo de muerte. Cuando uno hace el mismo análisis en el estudio de Atezo, en el 132, el diseño es el mismo y la hazard ratio en vez de 0,50 es 0,8. Y de hecho no es significativa. Y esto es una constante que hemos visto en estos estudios. Yo no soy capaz de explicar el porqué, pero al final del día, cuando los datos se repiten en varios estudios, a mí me costará no hacer uso de ellos en la práctica clínica. ¿Qué haces, Luis, cuando te quedas sin pastillas para los ALK mutados? Bueno, pues muy parecido a lo mismo. Es decir, la enfermedad ALK tampoco es otra enfermedad que sea prácticamente muy respondedora y quizás es otro subgrupo, aunque todavía era menor el incluido en el ensayo del Empower 150, pero me parece que es otro candidato para ello. Si alguien los trata con quimioterapia o con quimio antiangiogénico sin un inmunográfico, yo tampoco diría que está mal hecho, porque los datos estos son son escasos, de pequeña robustez. Aún así, yo tiendo a darles el beneficio de la duda en favor del paciente, si me lo cubre la aseguradora, que tenemos la suerte en nuestro país que es así. Pero no me parecería una locura el darle solo quimioterapia más antiangiogénica. ¿Alguien más? ¿Qué hacen ustedes con un paciente que tiene PDL1 más del 50% y que necesita una respuesta rápida? Léase, un paciente que hace 2 meses hacía una vida normal y nos viene ya con un PS de 2 o de 1,2 a nuestra consulta. ¿Utilizan inmunoterapia solo con pembrolizumab o utilizan quimio pembrolizumab? Pues te voy a responder yo y le voy a pasar el micrófono a alguien. Resulta que empezando con la aprobación aquí, pues en un paciente que estaba en ECOG 0, más del 50, me fue mal y tú me conoces bien y sabes que soy pragmático y a partir de ahí no le quité la quimio a nadie. Entonces, yo lo hago sencillo. Intento mantener la quimio porque sobre todo ese sobrecruzamiento de las curvas al principio, pues antes de intentar probarlo me generaba dudas y cuando lo probé, pues se me quitaron las dudas
y lo hago junto con quimio prácticamente siempre que haya paciente para hacerlo, independientemente de cualquier otra cosa. Doctor Brujes, ¿usted qué hace? Pues yo creo que en parte hago lo que usted plantea en el cuadro. Yo miro qué tan sintomático está el paciente por la enfermedad. Si el paciente no está tan sintomático, le doy el chance de darle solamente Pembro. A mí no me ha ido mal, no como a Ray. Entonces he tenido pacientes, y en este momento tengo pacientes solo con inmunoterapia y van bien. Pero en los pacientes que están sintomáticos sí trato de darles la combinación de quimioterapia más Pembro. Yo creo que... ¿Perdón? No, también de acuerdo, como dijo el doctor Brujes, en los pacientes que están sintomáticos y uno que necesita respuesta relativamente rápida, pues la estrategia de quimio con Pembro es la mejor opción, y los pacientes que pues están asintomáticos, pues sí podría plantearse la opción de solamente Pembro monoagente. Estoy de acuerdo, yo creo que eso es lo que tendemos a hacer todos. Desgraciadamente a veces nos pasa como al paciente de Ray, ¿no? Que uno ve que el paciente está bien, piensa que no tiene una enfermedad agresiva, pero de vez en cuando el paciente nos progresa en los primeros meses. Y eso es a lo que yo quería ir, que en estos pacientes que les damos inmunoterapia sola, en los 2 primeros ciclos tenemos que ser particularmente vigilantes. Si hace falta adelantar el TAC y si vemos alguna duda, añadirle la quimio. Pero no deja de ser, digamos, bonito. Una de las cosas más atractivas de la monoterapia con Pembro es que le dejas al paciente sin quimioterapia al menos por una temporada, y yo creo que también esto es algo que muchos pacientes buscan, ¿no? Le voy a hacer otra pregunta quizás en ese sentido, y es: ¿alguno de ustedes utiliza inmunoterapia solo pembrolizumab en los pacientes, por ejemplo, con expresión del 20% como primera línea? Esa duda la tuve cuando abrí el ensayo de Pembro-Lenva versus Pembro, que mete a todos los positivos, y la verdad es que me da un poquito de miedo, un poquito de vértigo cuando empiezo, porque solo me dicen que el paciente es positivo, no me dicen qué tan positivo es. Entonces, yo no sé tú qué piensas, pero yo considero que ese es un ensayo que está básicamente mal diseñado, porque es un brazo comparador subóptimo a mi juicio, porque es arriesgado, no deja de ser arriesgado. No sé qué pienses. Yo tiendo a pensar que el paciente, por decirlo de otra manera, yo únicamente le daría pembrolizumab como agente único a un paciente que tiene una expresión discreta menor del 49%. Solo le daría pembrolizumab como primera línea si el paciente es un franco mal candidato a quimioterapia. Si el paciente realmente tiene contraindicación para quimioterapia o absoluta o casi absoluta. Si no, tendería a estos pacientes, utilizaría una quimioterapia lo más mild posible. A lo mejor no le daría los 4 ciclos, solo 3 o 2, pero si no, en general, me parece que el sobrecruzamiento es particularmente alarmante en estos pacientes y no me gustaría hacerlo. En los pacientes que utilizamos la estrategia de quimio más inmuno en primera línea y progresa a la segunda línea, ¿qué estrategia? ¿Quimio sola, quimio más antiangiogénica en el caso de no escamo? Pues mira, estoy justamente le has dado. Mira, realmente el tratamiento en segunda línea en un paciente que ha hecho quimioinmuno, en segunda línea pues uno no sabe muy bien lo que hacer, porque el fármaco que nos queda es Taxotere. Taxotere es un fármaco, ahora que no nos oye nadie, horrible, se tolera fatal en nuestros pacientes. No es lo mismo que el cáncer de próstata, se tolera, por ejemplo, peor que el cáncer de próstata. No sé si tenéis la misma experiencia. Yo tiendo a utilizar con frecuencia
Taxol semanal con beva. Hay un estudio francés que seguro que conocéis, que no es de muchos pacientes, pero que demuestra que Taxol semanal beva, se tolera muy bien y probablemente tenga mejores resultados. Y hay datos que, particularmente las combinaciones de beva, de antiangiogénicos, quimio, después de un inhibidor de PDL1 o de PD1, pudieran ser particularmente efectivas. Entonces, comúnmente hacemos esto en la práctica diaria. En los famosos, obviamente. ¿Qué piensas ahí en ese setting de pacientes del nintedanib? Lo mismo, o sea, estoy de acuerdo. Vamos a ver. Realmente, de hecho, también hay varios trabajos con taxotere nintedanib en este contexto con resultados bastante favorables. La verdad es que el problema que tiene es que nintedanib, siendo sincero, se tolera mucho peor que bevacizumab y no estoy seguro que sea mejor, y taxotere peor que taxol. O sea, entonces, esta elección que hacemos en ausencia de ensayos aleatorizados, yo tiendo a preferir esta combinación que la veo más friendly, más acogedora para el paciente, y no creo que sea peor. Esta es la verdad. Perfecto. Perfecto, Luis. Pues muchas gracias. Nos vemos más tarde. Nada, muchas gracias a vosotros. Venga, nos vemos en un ratito, ¿eh? Venga, hasta ahora.